Buenas tardes a todos. El día de hoy les damos la bienvenida a este Congreso Nacional de Derecho, Criminología y Ciencias Forenses. El día de hoy, 24 de junio del 2021, tendremos un tema con referencia al uso letal, uso de la fuerza letal y la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Este tema va a estar impartido por un invitado muy especial que es un miembro honorario de aquí del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León y que siempre ha estado disponible para cooperar con las actividades del colegio. El maestro José Rolando Navarro Cruz, él que es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es abogado postulante con ya más de 25 años de experiencia. Y es diplomado en Derecho de Amparo en la Suprema Corte de Justicia y es fundador de la firma legal Navarro Cruz SC. Aparte, tiene estudios de posgrado en la Universidad Autónoma del Noreste, en maestría en Sistema Penal Acusatorio, entre otros cursos y capacitaciones que ha recibido a lo largo de su larga trayectoria. Sin más que agregar, maestro Rolando Navarro, es un honor tenerlo en el quórum y le cedemos el uso de la voz. Al contrario, maestro, el honor siempre es mío, tratar de compartir ideas, algo de conocimiento, lo que vamos adquiriendo día con día, como dicen, desde el campo de batalla. Muchas gracias, me siento muy agradecido de que me hayan tomado en cuenta. Como ya lo dijo el maestro, me invitaron de último momento para tratar de hablar y explicar un poco el tema del uso de la fuerza, basado en el uso de encaminado a los niveles del uso de la fuerza hasta llegar al uso de la fuerza letal que marca la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Bueno, como preámbulo, espero ser claro en ese tema. Le daré evidentemente un enfoque jurídico, porque el uso de la fuerza es importante analizarlo en un toque jurídico. Y bueno, como preámbulo es necesario comentarles que, pues a raíz de la reforma constitucional en donde se implementaron los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos de todas las personas, aunque ya estaban plasmados en nuestras anteriores constituciones, pues realmente a raíz de esta reforma constitucional, pues se vieron a raíz incluso de la denominada sentencia Radilla Pacheco, que obligó a la Corte a emitir ciertos acuerdos de cumplimiento hacia el respeto de los derechos humanos. Y en ese sentido, también fue importante crear una ley, crear una ley que fuese encaminada a regular el uso de la fuerza pública. Y fue así como en el Diario Oficial de la Federación, el día 27 de mayo del 2019, se creó la Ley del Uso de la Fuerza. Y bueno, en ese sentido, tenemos que analizar el uso de la fuerza. Lo vamos a realizar, lo vamos a encaminar porque realmente es como en escalones. Es decir, el uso de la fuerza inicia con ciertos niveles hasta llegar, como si fuese una pirámide, hasta llegar al uso de la fuerza letal. Y ese uso, cada nivel tiene un porqué.
de acuerdo al actuar del policía. Es decir, en el primer nivel tenemos que es un nivel de resistencia del, digamos, del gobernado, y ahí, de acuerdo a ese nivel de resistencia, se equipara a un nivel del uso de la fuerza. Esa es la base primordial del uso de la fuerza. Nivel de resistencia y nivel de la fuerza. Esa es la base, pero encontramos entonces un primer nivel cuando existe un aproximamiento, el primer contacto de aproximamiento, que ahorita vamos explicando esta temática. Voy a hacer un paréntesis para explicar cómo es y cómo se debe dar el primer nivel de contacto. Entonces, tenemos un primer nivel de contacto en que el riesgo es latente o no es latente, y la presencia policial por un lado y el riesgo latente por parte del gobernado. Les pongo un ejemplo muy claro. Un carro está abierto, hay una laptop ahí adentro del carro, llega una persona que pretende, su idea es robarse, apoderarse, sustraer ese aparato, ese equipo, pero ve que existe una presencia policial y automáticamente desiste de realizar esa conducta. Esa sola presencia policial indica que el riesgo no es latente, o sea, no existe un riesgo y no hay un nivel de contacto. Este es el primer escalón que pudiésemos tener, ¿no? En un siguiente escalón, imaginémoslo como si fuesen ir escalando los niveles. En un siguiente escalón, supongamos que existe una verbalización, es decir, existe un primer contacto, el policía, de acuerdo a su actuar, a su nivel de capacitación, que debe de ser mucha, se da cuenta si el sujeto al que se aproximó, es decir, al gobernado, con un comando verbal, es decir, mediante la verbalización, se va a percatar si si el sujeto o si el gobernado es cooperador o no con la verbalización que le está mandando el policía. Él se percatará, de acuerdo al actuar del gobernado, si, digamos, un nivel de aproximación, decir, oye, te voy a pedir que te identifiques porque es la 1 de la mañana, mi deber de policía me dice que te tengo que inspeccionar o te tengo que, por lo menos, preguntar cuál es tu situación en este momento, con la hipótesis de que en ese primer nivel, en ese primer contacto, una vez que el policía captó que el gobernado fue cooperador a la verbalización, automáticamente ahí termina, el gobernado se puede retirar sin ningún problema. Otro nivel más arriba, ya para ir escalando, es cuando en ese primer nivel de contacto el gobernado no se muestra cooperador, y entonces el policía iniciará un control de contacto. Es decir, al ver que la persona o que el gobernado no cooperará o no está cooperando con mostrarle su identificación, imaginemos otra vez a la 1 de la mañana en un lugar, en el que no tiene nada que hacer, pero ahí el policía se va a darse cuenta si el gobernado o el sujeto no muestra cooperación para ese primer nivel de contacto y que es una simple revisión, ¿sí? Entonces el policía va a elevar un poquito su actuar para poder persuadirlo de forma verbal y con comandos que ellos deben de tener bien establecidos,
para disuadirlo y disuadirlo de que debe de cooperar, porque es una simple revisión de rutina, porque la ley le permite al policía en determinadas situaciones realizar ese primer nivel de contacto, ¿verdad? Tipo como la persuasión, ¿verdad? Persuadirlo para que coopere con la revisión. Hasta estos 3 niveles que teníamos, o que he explicado, que es el riesgo latente por parte del sujeto, que fue una, la presencia policial, la cooperación mediante la verbalización y la no cooperación mediante el control de contacto. Estas 3 acciones se pueden catalogar en el sujeto o en el gobernado como actividades pasivas, y en el policía como una actividad preventiva. No sé si hasta ahí más o menos me expliqué. O sea, sí, estos son los primeros niveles que un policía puede ir midiendo de acuerdo a su capacitación. Ahorita entremos en el detalle de la capacitación. Entonces, estos 3 primeros niveles son importantísimos, porque el que tiene que tener el control aquí, evidentemente, es el policía. Es el que va a ir marcando la pauta para ir persuadiendo al gobernado de que coopere con esta revisión preventiva. Ahora, antes de darles, de cortar y de dar una pauta para ver si tienen las dudas que tengan aquí, déjenme les digo algo, y esto ya es, digamos, por eso dije que le iba a dar un enfoque totalmente jurídico. Existe mucha confusión en la sociedad, sobre todo en la sociedad común, en nuestra sociedad, incluso en los abogados. Existe mucha confusión porque todos te dicen: a mí nadie me puede revisar, coartas el libre tránsito, tengo derecho a andar a la hora que yo quiera en la calle. Pues déjenme decirles que no es así. No es así, porque existe un cierto nivel de preventivo, de seguridad para la prevención del delito, evidentemente, y les digo que no es así porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este sentido, emitió la tesis de jurisprudencia. Perdón, es una tesis aislada, pero esta es importante, que todos los abogados utilizamos, digamos, en las audiencias de control de detención, incluso para una eventual teoría del caso, ¿verdad? Del uso de la fuerza, cuando evidentemente defendemos a algún policía, algún elemento de policía que está siendo acusado o imputado de cometer algún delito en el cumplimiento de su deber, digámoslo así. La tesis es la 20-08-638. Y el rubro es muy importante porque dice: establece la Corte derecho humano a la libertad personal, características de los niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona. Es decir, la persona a la que el policía va a abordar en determinados momentos. Entonces, la confusión estriba en que no me pueden detener, a mí tienes que traer una orden de aprehensión, tienes que traer una orden, ¿dónde está tu orden? No es así. La verdad, por ejemplo, en esta tesis, la Corte establece 3 niveles de contacto. El que nos atañe ahorita en este momento, a propósito del tema que estamos tratando, que es el uso de la fuerza, el primero es el primer nivel de contacto, lo marca la Corte como el inciso A, porque les digo, marca 3 niveles de contacto. Y lo define así: el primer nivel de contacto es una simple inmediación entre el agente de seguridad, es decir, el policía, y el individuo para efectos de investigación, identificación o prevención. Es muy claro. Es decir, el policía, en ciertos casos, en una sospecha fundada, puede aproximarse y puede realizar este primer nivel de aproximación o primer nivel de contacto.
Y la Corte lo dice, lo define así: el primer nivel de contacto no requiere justificación. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Corte. No requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica. Es decir, ese primer nivel de contacto no incide, no viola la esfera jurídica del gobernado, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto, esto es muy importante, de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. Es decir, en el momento en que ya terminó la revisión y el policía no encontró ya, digamos, prueba de algún de estupefaciente, ese tipo de, que ya generan la característica ya generan el hecho con características de un delito, pues evidentemente el gobernado o el sujeto podrá retirarse sin ningún problema. Yo hasta aquí quiero hacer una pauta para ir diferenciando estos tres primeros niveles de aproximación o de contacto del policía, porque les repito, existe mucha desinformación y en base a esa desinformación, pues se genera mucha animadversión hacia el policía, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, no sé, colegas, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto. Espero poder sacarlas adelante. Adelante, Rocío. Pues muy buenas tardes, mi nombre es Rocío Mora García. Yo tengo una pregunta, al mismo tiempo duda. Adelante. ¿Sería posible que cuando algún elemento policíaco, llámese del nivel que se llame, se debe de presentar con la persona o no? Claro, sí, ¿esa es la duda? Sí. Ok, pues evidentemente sí. Dentro del la ley del uso de la fuerza, aparte de existe un reglamento que incluso todo evidentemente el policía debe de presentarse, aunque obvio, como va uniformado, el gobernado pues, reconoce inmediatamente la figura del policía en su vestimenta y en su forma de vestir, pero evidentemente se tiene que identificar para poder llegar a una... es más, eso sería la base o la forma correcta del policía para respetar el primer nivel de aproximación con el sujeto, ¿sí? La presentación, incluso, aquí está, o sea, es mi insignia, pertenezco a tal corporación, entonces sí, es muy importante que el policía respete esa identificación, porque es la forma más correcta de llevar a cabo lo que establecimos o lo que se establece en el uso en la ley del uso de la fuerza, de la verbalización. No puede un policía llegar prepotente y luego querer decir, es que yo di un comando de voz, o sea, yo le di un comando de voz. No, la primera aproximación tiene que ser con todo el respeto y toda la cordialidad del mundo para poder lograr una verbalización en el sujeto y posteriormente una persuasión de que coopere con la primera revisión que decimos hace rato. La primera por parte del gobernado es una actitud pasiva y por parte del policía tenemos un principio rector preventivo, ¿sí? Gracias. Adelante, licenciada Sol Sánchez. Hola, muy buenas tardes, licenciado. Gracias. Buenas tardes. Pues mire, yo tengo duda en relación a que si la autoridad, la policía puede actuar o, por ejemplo, detener a un carro
porque al policía se le hace sospechoso. O sea, esto no es violatorio de las garantías de libre tránsito de una persona. O sea, nada más por el simple hecho de que, pues sabes que pues no sé, de tu carro se me hace sospechoso porque tiene los vidrios polarizados y, o sea, tiene que tener ciertas características un automóvil para que pueda ser detenido, o así, cualquier carro y puede ser detenido por la autoridad, bueno, por la policía. Sí, bueno, sí, es una pregunta muy interesante porque eso lo vemos en la práctica, lo vemos a diario nosotros, en las detenciones, y definitivamente puede ser considerado como el primer nivel de contacto, como el que al policía se le haga sospechoso un vehículo y pueda detenerlo para una revisión. No creo que coarte, en mi opinión, no creo que coarte el derecho del libre tránsito el hecho de realizar una aproximación como primer nivel de contacto porque se le hizo algo sospechoso el vehículo. Evidentemente, a ver, aquí entra un tema muy importante que es el policía tiene que tener el deber ser del policía es que tiene que tener una capacitación sumamente, casi equiparada a nosotros los abogados del respeto al derecho, a los derechos humanos. Tiene que conocer cuál es el derecho humano de la persona para no restringirlo, ¿verdad? Pero en el caso, sí hemos tenido audiencias de control de detención en el que alegamos que me detuvo, bueno, imagínense, me detienen porque voy sospechoso y luego dentro de la revisión ya encuentran armas, encuentran droga y bueno, ya ahí la sospecha ya resultó fundada, ¿verdad? Entonces, creo que el policía si tiene una razón fundada, y aquí vamos a partir de la base de que el policía, de la buena fe del policía, como nosotros los abogados partimos de la base en una audiencia de la buena fe del Ministerio Público, de la buena fe del juzgador. Entonces, el policía tiene que gozar también de esa buena fe. Claro, si nosotros mismos demostramos que el policía no actuó correctamente en el primer nivel de contacto, pues eso sí sería un propósito para evidenciar la violación al respeto humano, al derecho fundamental de la persona, ¿verdad? ¿Alguien más? Licenciado, ¿sí puedo hacerle otra pregunta? Sí, claro, para eso estamos aquí. Muchas gracias. Me habla de una razón fundada. Sí. O sea, el policía debe de tener una razón pues se me hizo sospechoso el automóvil, el sujeto, cosas. Pero, es decir, o sea, mi carro está bien, no hay ningún, no sé, motivo como para que lo detengan. Sí. Y nada más porque así, la policía dice, pues deténganse, ¿no? Yo puedo decir, no, ¿sabes qué? Es que no tienes ninguna, o sea, no es que me oponga, ¿verdad? Y porque traiga algo sospechoso en el carro, pero, o sea, no pueden bajarme o esculcar mi carro porque pues no viene con nada sospechoso, o sea, está normalito el carro y todo. Sí. Ahí en esa situación, si yo me niego a cooperar con la autoridad, porque pues sé que no tienen una razón fundada, sí, el policía, ¿cómo debería de actuar, no? Sí. Sí, miren, y entramos otra vez en el tema de la razón fundada, ¿verdad? Muchas veces en las audiencias los jueces de control dicen, existe una razón fundada, y nosotros como abogados nos vamos a una apelación y el magistrado dice, no fue fundada tu razón. O sea, ahí entramos en una cuestión relativa de que si es fundada o no es fundada el motivo por el cual me abordó el policía para una revisión. Pero recordemos algo, los primeros niveles de contacto, si yo voy manejando, mi carro tiene vidrios polarizados,
pero no traigo absolutamente nada, no estoy cometiendo algo ilícito. ¿Qué me cuesta a mí como gobernado cooperar? Porque tengo la obligación de cooperar, ¿sí? El policía tiene la obligación de prevenir, si existe algo fundado. En ese momento, yo no voy a convencer al policía de que su actuar está siendo infundado, ¿verdad? Entonces, y peor tantito, el peor error que cometemos nosotros, los ciudadanos, es que empezamos a grabar al policía, ¿sí? Y mira, y tú no me puedes detener. Y quiero que sepan que hemos tenido casos en los que por no cooperar con él, si yo no tengo nada, no me van a encontrar nada, ¿por qué no coopero? ¿Sí? Y hemos tenido casos en los que por no cooperar, precisamente por oponer resistencia, se escala la reacción del policía. Y para el policía ya va siendo fundada, mientras que para mí ya voy en desventaja para el gobernado. Bueno, hemos tenido un par de casos en los que no traigo nada en el vehículo, pero como empiezo a grabar, empiezo a oponer resistencia, se tornan en lesiones, ¿sí? O sea, lo que era controlable mediante la primera revisión, yo entiendo que como sujeto, como gobernado, te sientes agredido, ¿sí? Te sientes invadido porque te detienen el camino, porque se te hace sospechoso. Pero si yo no traigo nada y yo coopero, no va a pasar absolutamente nada. Como dice la Corte, con la idea, la primera aproximación, con la idea bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento, ¿sí? Entonces, si yo me opongo y empiezo a grabarlo, ese nivel de resistencia va a escalar el nivel del uso de la fuerza justificada, porque así lo establece la ley del uso de la fuerza que estamos analizando. Pero después se convierten en lesiones. Y lo que era una simple revisión y una simple cooperación pasiva del gobernado, lo pone en un problema ya de carácter penal. Lesiones o resistencia de particular, no sé, tipo de delitos que pueden darse por no cooperar en el primer contacto del policía. Ahora, pues evidentemente, si yo traigo algo, es más, si yo me empiezo a oponer porque digo que yo no tengo nada, pero ¿qué me detienes? Ya esa razón ya va a ser un fundamento para el policía. No, si te estás oponiendo es porque algo puedes traer dentro del vehículo, y en ese sentido ya la revisión va a ser dada para el policía. No sé si grabé, si me quedé bien, si respondí su luz. Sí, sí, muchísimas Maestro, Yesenia tiene una pregunta. Aparte, dejen para terminar esto. Es un muy buen punto. La sociedad en general, creemos que nada más nosotros como ciudadanos gobernados tenemos derechos ¿sí? Pero créanme, si ustedes revisan un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establece que el policía también tiene derechos. Y eso, díganme qué sociedad, o sea, qué persona aborda los derechos del policía, no como gobernado, sino como policía. Y uno de los derechos es gozar sin excepción de los derechos humanos y sus garantías establecidos en la Constitución, recibir el respeto y la consideración de la comunidad a la que sirven. ¿Sí? O sea, basémonos también en eso. O sea, y la investidura, perdón, para una organización de vivir en sociedad, la investidura de la autoridad, y estoy hablando de la autoridad, Ministerio Público, peritos, jueces, magistrados, ¿y por qué la del policía no? La investidura del policía es sumamente importante para nosotros dentro de la sociedad. Evidentemente, lo que pugnamos nosotros es por policías capacitados, ¿verdad? Y que su actuar sea con estricto apego a los derechos fundamentales. Ahora sí, adelante.
Sí, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, abogada, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Nada más para, bueno, si no mal recuerdo, por ahí la Corte declaró constitucional en el 2018, creo, hace 2 años, si no mal recuerdo. No la escucho bien, maestra. A ver, ¿ahí me escucha mejor? Ahí lo escucho mejor. Gracias. Sí, le comento, si no mal recuerdo, la Corte declaró constitucional hace como 2 años, más o menos, de que, bueno, el policía puede revisar un vehículo únicamente si existe alguna investigación criminal, o sea, no sé, sácame de esa duda. Y, por supuesto, pues si existe también lo que es, si fue por flagrancia, lo que es la duda razonable, si no estoy equivocada. No sé si pueda ahondar un poquito más en el tema. Sí, fíjese que es como lo comentábamos hace un momento, ¿no? Evidentemente, pero a ver, el policía siempre va a tener la facultad, porque se lo concede el uso de la fuerza, el uso de la ley, la ley del uso de la fuerza, perdón, siempre va a tener la facultad de realizar una primera aproximación con una razón fundada, ¿verdad? Y en el otro tema, en el tema de la flagrancia, pues sí, digamos, si ya revisó el vehículo y ahí encontró el armas, droga, algo ilícito, pues evidentemente ahí se va a dar la flagrancia, ¿verdad? La flagrancia pura que establece el artículo 146 en su fracción primera, ¿verdad? Sí, gracias, maestro. Hasta ahí. Bueno, ahora, sigamos. Ya esta pauta era precisamente para ir disipando estas dudas, ¿no? Pero digamos, estos 3 primeros escalones o escalas de nivel del uso de la fuerza van aumentando. Hasta aquí, hasta estas 3 que yo he mencionado, que son preventivas por parte del policía y pasivas por parte del gobernado, siguen otras 3 niveles como si fuera una pirámide que van subiendo de nivel. Y ya estas otras 3, estos 3 niveles las vamos a denominar como acciones por parte del gobernado. Es una acción activa, ahorita les explico, y por parte del policía es una acción reactiva, ¿sí? Es decir, ante una actividad agresiva viene una reactividad una reacción por parte del policía, pero ya a un nivel de escala ya mayor, y que es donde vamos a ir avanzando hasta llegar al último escalón, ¿verdad? Entonces, imaginemos el mismo escenario en el que el policía aborda, porque en la madrugada, una sospecha fundada de que el sujeto no tiene nada que hacer ahorita en la calle, o anda en estado de ebriedad, o como sea, ¿no? Lo aborda y no puede controlar ni con la presencia policial, que es el primer nivel, ni con la verbalización, ni con el control de contacto o persuasión de que coopere para esa revisión. Si no logra controlarlo, entonces podría venir una resistencia física por parte del gobernado. Es decir, como ya no lo controló, ya no controló la situación con estos 3 niveles, ¿qué es lo que sigue? Pues escala de nivel, y el gobernado se siente agredido, y bajo esa premisa inicia una resistencia física en contra del policía, aventándolo, manoteándolo. Ese es un primer nivel, golpeándolo inclusive. Entonces el policía inicia un control físico. Como primer medida de reacción es un control físico, que en este caso le faculta para inmovilizar a la persona, sea con las esposas, sea con un golpe que pueda neutralizar, digamos, un golpe que pueda neutralizar y controlar de forma física a
al sujeto, ¿verdad? Porque ahí ya entra la sujeción utilizando la fuerza, la inmovilización, es decir, el artículo 6º de la ley del uso de la fuerza, la inmovilización la marca como utilizar la fuerza física con intensidad, pudiendo emplear medios o equipos destinados a restringir la movilidad de las personas. Estamos hablando, por ejemplo, de la utilización de un gas lacrimógeno, de la utilización de la macana, lo que conocen, la vara retráctil, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel para ir controlando, digamos, la primera resistencia física del sujeto. Ya lo logró, se acabó el problema, ¿no? Entonces, esa es la siguiente escala. Y ahora, viene otra situación más grave aún, de mayor peligro para el policía, ¿verdad? Y sería una agresión no letal. Y ante esta agresión no letal, de parte de la persona que fue, del gobernado o del sujeto que fue abordado por el policía, es decir, vamos otra vez a las bases, no logró controlarlo ni con la presencia policial, ni con la verbalización, ni con el control de contacto, es decir, persuadirlo de que cooperen. Luego sigue el control físico, no logró controlar. Aquí, en agresión no letal, ya estamos hablando de una agresión por parte de una reacción por parte del sujeto mucho más agresiva. Vamos a hablar a una amenaza con un bate, con un palo, con una piedra. Entonces ahí viene la reacción correcta del policía, es tácticas defensivas no letales. Sí me explico, ¿verdad? El policía, tiene que estar capacitado para evaluar el nivel de riesgo que tiene en ese momento debido a la acción activa del sujeto. Tiene que evaluar que esa reacción, que esa agresión no es letal para el policía o para un compañero o para otra persona, una tercera persona. Entonces, el policía tiene que tener la capacidad de evaluar ese tipo de riesgo, es decir, esta agresión, digamos, la amenaza con un bate, con una varilla, con un objeto, con una piedra, no es letal para mí. Entonces, utilizo tácticas no letales. Imagínense ustedes, bueno, imagínense, lo voy a dejar para el último punto. ¿Qué tipo de tácticas defensivas no letales puede utilizar el policía? Bueno, el gas lacrimógeno, bueno, este punto lo quiero tocar en el nivel en el último nivel para diferenciar cómo puede utilizarse tácticas defensivas no letales y cómo cuando es ya el uso adecuado de la fuerza letal. Bueno, el último escalón que podemos encontrar en la ley que estamos ahorita analizando, pues es el uso de la fuerza letal. Para ello se requiere, evidentemente, porque el uso de la fuerza letal no es porque lo quiera el policía. El uso de la fuerza letal está justificado por la agresión, pero una agresión letal de la persona o del sujeto que abordó. O sea, que ya no logró persuadirlo con todos los niveles que, si se fijan, vamos a hablar de un solo sujeto, ¿verdad? Con todos los niveles que hemos estado explicando. Entonces, viene una agresión que el policía evalúa en ese momento y tiene que tener esa capacidad, porque si no la tiene, puede cometer un delito, uso excesivo de la fuerza y puede tener consecuencias penales. Entonces, el policía tiene que estar capacitado para evaluar que la agresión que está recibiendo es una agresión sumamente letal, ¿verdad? Y en ese sentido, el artículo 7 de la ley del uso de la fuerza establece 8 niveles u 8 fracciones, perdón, son 6 fracciones de qué se puede considerar
como amenazas letales inminentes. Y las voy a mencionar. La primera, la acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o una réplica de la misma en dirección a una persona. Un arma de fuego o una réplica. El policía no puede evaluar en ese momento, no puede evaluar si el arma es o no réplica, si es de verdad o no. Y bajo esa hipótesis, el policía pues está facultado para actuar, para utilizar el uso de la fuerza letal. Número 2, la acción de no soltar un arma de fuego o una réplica de la misma, o sea, réplica del arma, después de una advertencia clara. Aquí, una vez que el policía evalúa que la agresión del sujeto abordado es letal, el policía tiene que volver a empezar con mandos. Los policías le llaman comandos de voz, si no me equivoco, persuadiéndolo de que suelte el arma. Y ante 1, 2 o 3 órdenes verbales de que suelte el arma no lo hace, el policía está facultado para utilizar el uso de la fuerza letal. Número 3, la acción de poner en riesgo la integridad física de una persona con un arma punzocortante. Todos sabemos que, todos podemos imaginarnos cuál es esta hipótesis, ¿no? El hecho de que el marido, el esposo agresivo, esté amenazando con un arma punzocortante a su esposa, o viceversa, ¿verdad? Ahí el policía, nuevamente, utilizando comandos de voz, persuadiéndolo a que suelte el arma punzocortante, y al no tener el resultado correcto, pues está facultado para utilizar el uso de la fuerza, ¿verdad? Según el artículo 7. Número 3. La acción de poner en riesgo la integridad física de una persona con un arma punzocortante. Más o menos es la misma hipótesis. La número 4. El accionar el disparador de un arma de fuego. Ya aquí, si hubo comandos de voz, si el policía evaluó que el policía no tuvo la oportunidad de persuadirlo y viene un disparo, ahí está facultado para utilizar el uso de la fuerza letal. Ahí no hay duda. Es como cuando decimos en la flagrancia pura y lisa, o sea, la inmediata, ahí no hay duda, pero aquí es exactamente lo mismo. Aquí no hay duda. Cuando una persona dispara un arma de fuego apuntando al policía o a otra tercera persona, el policía está facultado para utilizar el uso de la fuerza letal. La número 5, la acción de portar o manipular un explosivo real o una réplica del mismo. Bueno, yo creo que esto casi no lo vemos nosotros aquí en nuestra sociedad, pero en Estados Unidos, en otro tipo de países, es muy común este tipo de acciones, en los que hay gente que amenaza con hacer explotar un artefacto, y ahí el policía está facultado para utilizar la fuerza letal. Y la 6 es más o menos en ese sentido. Bueno, estos niveles, este nivel del uso de la fuerza letal tiene sus características. Pero vamos a hacer un paréntesis a ver qué dudas les queda ahorita y tratar de irlas disipando para hacer un breve análisis aquí de lo que hemos expuesto. Adelante, escucho. Sí, se cede el uso de la voz al quórum para los que deseen hacer algún cuestionamiento. ¿Alguien tiene alguna duda? No, o son muy buenos alumnos o usted es muy buen maestro. No, hombre, es lo que iba a decir. Yo creo que son muy buenos alumnos porque todo entienden. O es una combinación. Buenas tardes. A ver, no soy tan bueno, ya hay 2 dudas. Ya hay 2 dudas. Adelante, Rocío. Ok, bueno, en lo que acabo de comentar, por ejemplo, si ya la persona, bueno, el policía y la parte, ¿qué nombre le dio ahorita? La parte abordada, el sujeto. Sí. Bueno, por ejemplo, la parte abordada
no está tan insistente o no está tan seguro de accionar una arma. Entonces, el policía, ¿a los cuántos intentos o cuánta psicología debe de aplicar él en esa acción para evitar accionar? Muy buena pregunta. Fíjese que nosotros estamos defendiendo varios asuntos así y tengo un caso muy especial. Y él me dice, el cliente me ha establecido que ellos con 2 comandos de voz que pudiesen, o sea, mínimo 2 comandos de voz, no es suelta el arma y no la soltó y ya voy a disparar, no, o sea, 2 comandos de voz son suficientes para poder persuadir o lograr la persuasión de la persona, del gobernado que fue objeto de la revisión. Y él me habla más o menos de 2 comandos de voz. Evidentemente, antes que eso, puede existir la situación en la que si dispara inmediatamente y no le dio oportunidad de utilizar comandos de voz, el uso de la fuerza está, es decir, si el sujeto dispara inmediatamente, no le dio oportunidad al elemento de policía de utilizar esa verbalización, el uso de la fuerza letal está autorizado, está facultado por la ley, ¿verdad? Incluso, repito, el tema es con el simple hecho de encañonar y estar apuntando con un arma, ahí sí, el policía tiene la obligación de realizar esos comandos de voz. Creo, mi cliente me mencionó que técnicamente con 2 comandos de voz, dos órdenes de voz de soltar el arma son suficientes si no está facultado para disparar, ¿verdad? Y de forma letal. Ahorita hay un punto muy importante que yo ya lo había comentado incluso con el maestro Héctor, y aquí tenemos elementos de policía en el foro y ellos no me van a dejar mentir. Todo mundo, toda la sociedad cree, y este es un mito, todos creen que el policía puede disparar al pie y lo inmoviliza. Eso en la práctica, en la vida real, olvídenlo, eso no existe. El policía cuando va a disparar de forma letal y va a disparar. Es más, llega un momento, tengo el dictamen psicológico de mi cliente, llega un momento en que incluso lo hacen por inercia, se bloquean, al momento del disparo se bloquean y ya no hay forma de decir, le voy a disparar al pie, le hubieras disparado a una pierna. No, evidentemente eso solamente pasa en las películas, ¿no? Entonces, eso es muy importante que hagamos este paréntesis para establecer que no, el policía no la tiene fácil, nunca la va a tener fácil, porque él está, él es el que tiene que evaluar si su actuar va a ser correcto o no, para no meterse en un problema penal, aun y cuando esté cumpliendo con su trabajo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, volviendo al mismo tema. Aquí, a lo que yo pienso, si ya en ese momento de estar el policía, ¿verdad? Ya no va a pensar en si lo voy a lastimar o no, o sea, va a pensar en su propia persona. Ya en el actuar, ya no, me imagino que ya no piensa, solamente actúa. Bueno, miren, es exactamente como lo comenté ahorita, ¿verdad? Es bien difícil, es bien difícil que un policía en ese momento, yo digo, tengo un dictamen psicológico que se bloquean, pero ahorita que voy a cerrar el tema, bueno, me faltan 2 puntos muy importantes para cerrar el tema. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, maestro, la licenciada Sol. Adelante. Sí, maestro, mire, es la siguiente. Hablo de una acción activa y una acción reactiva. Sí. La acción activa, por lo que entiendo, es del sujeto, ¿no? La acción que hace el sujeto. Sí. Y pues para toda acción hay una reacción. Entonces, sí, el policía o la autoridad policial
reacciona con control físico, ¿no? Sí. Pero yo supongo que debe de haber un protocolo que debe de llevar, que debe, como un protocolo de actuación. Sí. Ajá, en relación a estas situaciones que se pueden presentar con el ciudadano. Es correcto. Miren, ese protocolo está basado, evidentemente, por eso pugnamos todos el que el policía tiene que estar capacitado para el respeto de los derechos humanos y tener una razón fundada para realizar su actuación en relación al gobernado, ¿no? Desempeñar su función correctamente. Y ese protocolo, qué bueno que lo tocó, porque el artículo 11 de la ley del uso de la fuerza que estamos ahorita, en la que estamos comentando, establece los niveles del uso de la fuerza según el orden en que deban de agotarse son. Si ve usted ahí, son 5 fracciones y una fracción, la primera tiene 3 incisos o 3 niveles. Primero, este es como lo que usted dice o lo que usted llama el protocolo de aproximación, el protocolo que tiene el policía. El uso adecuado del uniforme, ¿sí? Fíjese el protocolo que marca la ley. Y esto es para que la presencia policial tenga ese impacto en el gobernado, ¿sí? Ese impacto visual, primeramente, y que el gobernado sabe que está ante un policía uniformado, verdaderamente. Entonces, el primero, los niveles del uso de la fuerza, según es el uso adecuado del uniforme, ¿sí? El uso adecuado del equipo acorde a las circunstancias y una actitud diligente, que estábamos hablando que esa actitud es la persuasión, la verbalización, el me identifico, el soy cordial, el policía, si el policía llega prepotente, ya su actuar ya se rompió. Ya no es un actuar que haya seguido los protocolos que le marca su propio reglamento, ¿no? La persuasión o disuasión verbal, que ya lo hemos tocado, ¿no? Entonces, evidentemente, esos protocolos se los marca la propia ley al policía como obligaciones a seguir para que no tenga problemas de carácter, ya sea penal o administrativos, si rompe ese tipo de protocolos, ¿verdad? Si checa usted el artículo 11 de la ley y siguiente, se va a dar cuenta de lo que le estamos comentando. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, maestro. Ok. Bueno. Maestro, nada más un paréntesis bien rápido para robustecer lo que usted nos manifiesta. Sí. En los entrenamientos con arma de fuego a personal de seguridad, en este caso, o policial, es cierto lo que usted dice, no se apunta a las piernas ni a la mano, o sea, siempre se apunta a la botella del cuerpo, que viene siendo lo que es la cabeza, la parte central del pecho, el abdomen, hasta donde empiezan las articulaciones. Uh-huh. Es lo que es la botella, porque tiene una forma de una botella. Entonces, sí. La recomendación siempre es apuntar a la botella del cuerpo en el caso de una reacción. Entonces, es mentira de que hay gente que dice, oye, es que le hubieras disparado en las piernas y está completamente errado. El entrenamiento policial siempre es apuntar a la botella del cuerpo y disparar. Nada más era eso lo que tenía que decir. No, y es un comentario sumamente importante porque la sociedad de repente está mal informada en ese sentido, ¿no? Pero bueno, entonces, voy a cerrar y vamos ahorita a establecer un diálogo de todas las dudas que sean necesarias, porque a mí voy a cerrar con dos temas. Uno, ya establecimos las bases para el uso de la fuerza letal. Pero esa base del uso de la fuerza letal tiene como si fuera un protocolo, no el protocolo de actuación durante toda la revisión y ir escalando los niveles, sino es como un protocolo propio del policía que se encuentra inmerso en una situación de peligro, que nada más imagínense, el policía
tiene que evaluar 3 cosas muy importantes. Y esto lo marca el artículo 12 de la ley del uso de la fuerza. 1. Tiene que evaluar que la resistencia, para justificar su actuar del uso de la fuerza letal, tiene que evaluar en ese momento que la resistencia o agresión es real. El peligro. No puede basarse en suposiciones. Y eso lo tiene que hacer en ese momento. Es decir, que la agresión se materializa en hechos apreciables por los sentidos sin llegar a una hipotética conclusión o imaginaria. No, mi situación está en peligro porque ya escaló hasta esos niveles. No pude desde abajo con todo lo que estamos marcando, ¿no? O sea, los primeros niveles. No pude y esta situación para mí es real. El peligro, ya sea mío, del policía, de un compañero o de una tercera persona, es real y yo tengo que actuar. Aparte, tiene que ser una reacción, tiene que evaluar que la agresión sea actual en ese momento. Les pongo un caso. Si el sujeto abordado va y saca el arma y la baja y luego la vuelve a subir y la vuelve a bajar, pues bueno, ahí ya la situación no es actual. O sea, la situación para justificar el uso de la fuerza letal tiene que ser en el momento del hecho, ¿sí? Tiene que justificar que el uso de la fuerza fue como reacción a una agresión que es actual en ese preciso momento. Y luego, por último, que esa agresión es inminente. Si la agresión está próxima a ocurrir y de no realizarse una acción, esta se consumaría. Es decir, si ya con los comandos verbales, con la verbalización y la disuasión mediante comandos verbales, el policía ya detectó que esta acción en contra de su persona o de un compañero o de una tercera persona va a ocurrir, entonces está justificado su actuar. Y fíjense lo curioso de este artículo 12. Si ustedes revisan no tengo en mente aquí el artículo, pero es el artículo híjole, se me escapa, pero del Código Penal vigente en el Estado, el Código Penal del Estado, si ustedes se fijan, estas 3 condiciones que impone la ley del uso de la fuerza son las causas de justificación establecidas para un particular. Es decir, si una persona privó de la vida a otra persona y quiere alegar legítima defensa, pues bueno, tiene que justificar precisamente estas 3 características, que es que la agresión sea actual, que la agresión sea real, que sea actual y que sea inminente. Y bueno, allá en el Código Penal hablan de una proporcionalidad, porque allá estamos hablando, o sea, que sea proporcional. Si me están atacando con un bate y yo repelo esa agresión con un arma, pues ya no hay una concordancia en la legítima, ya no se daría la legítima defensa. Pero allá estamos hablando de particulares. Aquí estamos hablando de que el policía es su obligación, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que esas 3 características las establece la propia ley del uso de la fuerza precisamente para que en un momento determinado, si el policía llegó hasta el nivel máximo de utilizar el uso de la fuerza letal, bueno, él tiene que justificar estos para que digamos, ahí estamos hablando de que privó de la vida al sujeto, al gobernado que abordó, para justificar que él actuó con todos los protocolos. No sería una legítima defensa, sería el cumplimiento de un deber debidamente realizado con todas las condiciones que le establece su propia ley, ¿verdad? Bueno, ese era el punto con el que quería terminar. Sin embargo, déjenme les digo, ya visto desde el punto de vista jurídico, porque evidentemente sé que nos van a ver abogados penalistas, hay una situación muy importante.
imaginemos un asunto, a nosotros como abogados nos llega un asunto, o inclusive como asesores jurídicos de la víctima para destruir el caso, la teoría del caso de la defensa. Nos llega un asunto exactamente así, lo digo porque tenemos uno, ¿verdad? Ok, hubo el uso de la fuerza letal. ¿Cómo vas a justificar tú tu teoría del caso en el asunto penal para lograr que el tribunal de enjuiciamiento pueda eximir de responsabilidad al policía que fue, digamos, acusado de homicidio en lugar de porque probablemente se dieron las situaciones de que en la investigación inicial ya sabemos que la auto de vinculación a proceso es con un estándar probatorio mínimo, después viene una investigación completa y ya tú te das cuenta que realmente el policía sí siguió todos los protocolos para llegar al uso de la fuerza letal. ¿Cómo vas a probar tú todo esto que hemos analizado? Lo tienes que demostrar en el juicio de debate, en el juicio oral penal. Y este es un tips para los abogados penalistas que nos están viendo o que van a ver la charla. Bueno, ofreces un dictamen pericial que le denominamos dictamen policial en policiología. Digamos, es un dictamen en el que un perito experto como el maestro Héctor, como el capacitador Flores León, como personas expertas en el uso del arma, con conocimiento del uso de la fuerza, de la ley del uso de la fuerza, pueden ir explicando en ese dictamen, pueden ir explicando de forma científica, ¿sí?, en base a los datos de prueba conseguidos o que existen, puede ir explicando del por qué sí el policía actuó con todos los niveles, respetó todos los protocolos, como dijo la licenciada Marisol, ¿verdad? Si no recuerdo, todos los protocolos establecidos en su ley, que es el uso de la fuerza, para poder demostrarle al juez que el uso de la fuerza letal llevada a cabo por el policía en un caso concreto fue de la forma correcta. Ese es un dictamen que tienes que llevarlo para demostrar, porque no se va a basar en suposiciones, en que él me dijo, yo utilicé 3 comandos de voz y no me hizo caso. No. Esto es objeto de un análisis de un experto en armas, experto en capacitaciones, porque es muy fácil, el agente del Ministerio Público te va a decir que lo que acabamos de decir, lo que el maestro Héctor Sánchez nos acaba de corroborar, es que ¿por qué no le disparó a las piernas, no? ¿Por qué no le disparó al hombro, no? O sea, no es así. Tú tienes que justificar que era imposible esa teoría del Ministerio Público, y eso lo justificas con este dictamen y con un dictamen psicológico, un perfil psicológico del policía que pueda establecer que en ese momento, al venir esa reacción de utilizar el uso de la fuerza, llega un momento en que te bloqueas y ya no sabes tú empiezas a disparar porque estás repeliendo, estás ya facultado para utilizar el uso de la fuerza letal. Ese es más o menos los temas con los que yo quería cerrar. Y evidentemente estamos abiertos a ver qué duda tienen y si podemos nosotros disipárselas con mucho gusto. Para eso estamos aquí. Muchas gracias, maestro. Se concede el uso de la voz a los que tengan algo que aportar. La licenciada Marisol. Sí, licenciado, nada más como para quedar, bueno, para entender muy bien esto, es que también podría corroborarse o quedar bien asentado ya junto con el dictamen policial, o solamente con el dictamen policial le va a ayudar al policía policial de policiología, y con el psicológico, le va a ayudar al policía poder justificar su actuar, o
también podrá estar corroborado o asentado con los testigos que en su momento pudieran presentar. Es correcto. Bueno, recordemos que para llegar a un juicio oral penal, un juicio de debate de estos niveles, es sumamente técnico un juicio de este tipo. Normalmente siempre el policía siempre sale bien librado de una situación de estas porque está facultado para utilizar el uso de la fuerza letal, pero hay ocasiones en que es a la inversa, o sea, del informe policial. Imaginemos que es un asunto en el que no hay testigos, sucedió en la madrugada, no hay videos, o hay un video que la fiscalía lo tiene. Recordemos que son 48 horas, ¿verdad?, para poder llegar a la audiencia de imputación en esa audiencia inicial. Imaginemos que no hay testigos, hay un video que el Ministerio Público analiza de una forma, y luego ya después en la complementaria, pues ya puedes tú investigar más correctamente, ya te asesoras con un experto en armas, ya con un dictamen psicológico, pero en el caso que haya testigos, bueno, evidentemente robustecer tu teoría del caso con el mayor cúmulo de pruebas es lo más correcto y lo más sano. ¿Por qué? Porque así demostrarás, formarás convicción en el tribunal de enjuiciamiento con pruebas científicas y pruebas, por ejemplo, como una testimonial y las entrevistas, perdón, la declaración ante el juez de algún testigo presencial de los hechos, de cómo realmente sucedieron, y entonces podrás tú justificar tu teoría del caso de que el policía actuó con estricto apego a lo que le marca su propia ley, que es la ley del uso de la fuerza. No sé si fui claro ahí en ese sentido. Es decir, bastante claro. Suficientes pruebas, las científicas evidentemente bien realizadas, y pruebas de calidad, ¿sí? O sea, no porque lleve yo 20 pruebas, si no son de calidad, que es lo que advierte en un momento determinado el tribunal, no por eso quiere decir que yo voy a ganar el caso. A veces ni con 20 ni siquiera llego a demostrar la duda razonable. ¿Sí me explico? Entonces, pruebas de calidad. A veces un solo testigo bien declarado ante el tribunal es suficiente para demostrar una teoría del caso, ¿verdad? Pero en el tema de si existe un video y tú lo analizas, le vas dando forma con un informe policial, ¿sí? Con un informe, un dictamen pericial científico realizado o practicado por un experto en la materia, porque ese le va a decir al juez: señor juez, si usted ve aquí en el minuto tal, el policía utilizó un comando de voz, rehuyó rehuyó el ataque, intentó por todos los motivos persuadirlo. Entonces, en base a esta ley o a este artículo, se justifica el uso de la fuerza letal. Más o menos en ese sentido, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí. Muchas gracias, maestro. A la orden. Sí, se sigue concediendo el uso de la voz. ¿Alguien que tenga a aportar ya para cerrar los trabajos del día de hoy? Nada más. Bueno, maestro Rolando Navarro, la verdad es un agasajo siempre escuchar sus pláticas, sus ponencias. Es una persona que estudiosa, que se ve que se empapa de la información del tema. La verdad es muy nutritivo, jurídicamente y culturalmente hablando. Muchas gracias. Siempre, te lo reitero, siempre es garantía usted de una ponencia de mucha calidad de información. Muchas gracias. Importante, basada en experiencia, basada en estudio. La verdad es una persona que admiro mucho por su dedicación al estudio del derecho, indiscriminadamente de la materia, porque agarra parejo, civil, familiar,
amparo y penal, y eso es muy admirable, porque es muy difícil que un abogado maneje tantas materias y sea tan excelente. No, hombre, sí, adelante. Sí, le voy a pedir al ingeniero Ramón, por favor, ingeniero y abogado Ramón Espinosa, si puede compartir en la pantalla. Sí, claro, permítame, ya voy. Me avisa si ya la pueden observar. Ya, ingeniero. Sí, maestro Rolando Navarro, le vamos a hacer entrega virtualmente, obviamente, en los integrantes al rubro que otorgan el presente. Los integrantes son los institutos e instituciones educativas que integran este Congreso Nacional. Le van a hacer entrega un reconocimiento al maestro José Rolando Navarro Cruz por su participación como ponente en el primer Congreso Nacional de Derecho, Criminología y Ciencias Forenses 2021 online, con el tema Uso de Fuerza Letal y Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Entregado en Monterrey, Nuevo León, a 24 de junio del 2021, firmado por nuestro presidente nacional del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, en representación de los integrantes del Congreso Nacional de Derecho, Criminología y Ciencias Forenses 2021, y por nuestro querido doctor Pedro García Cantú, que es el vicepresidente del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León. Se hace entrega en este acto muy solemne y muy simbólico a usted, maestro Navarro, y muchas gracias por su ponencia. Muchas gracias. La verdad es que yo me siento sumamente agradecido con ustedes por escucharme, por tenerme la paciencia. Créanme, le quise dar un enfoque jurídico al tema porque sé que ustedes tienen mucha audiencia en el tema de muchos abogados, y el tema jurídico, pues es importante analizar la ley a partir de un tema, darle un enfoque jurídico. Saludo al maestro Fernando Martínez Huizer. Me siento sumamente halagado y hasta cohibido, máster. ¿Cómo está, maestro? Un abrazo. Un abrazo. Aquí estamos al pie del cañón. Muchas gracias, máster. Te mando un fuerte abrazo. Y muchas gracias a todos por haber, y gracias por la invitación, la verdad, me tomó de sorpresa. Espero les haya quedado claro más o menos mi explicación. Y aquí estamos para lo que se ofrezca. Muchas gracias. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y un eterno agradecimiento a todos los que integran este Congreso Nacional de Derecho, Criminología y Ciencias Forenses. El día de mañana tenemos nuestra participación del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León. Estará disertada por un querido amigo, colega, maestro, doctor, una persona también muy admirable, muy estudiosa del derecho, el doctor Julio César Ortega González, con un tema muy idóneo para todos aquellos que manejan la materia familiar, que es el juicio oral familiar. Entonces, les agradecemos mucho su atención y que tengan excelente noche. Gracias a todos. Excelente noche. Saludos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos. Buenas noches a todos.